Bien, buenas noches señores, en otro ambiente, aquí estamos. Hoy tenemos grata, la grata sorpresa, la grata compañía de una gran mujer del turismo de la República Dominicana y del mundo. Hoy vamos a compartir con doña Elizabeth Tovar, economista de la Universidad de Florencia, Italia, posgrado en alta gerencia de Barnard Business School, presidenta de la Federación de Organizadores de Congresos de América Latina, presidenta de OPETUR, vicepresidenta del turismo del clúster de Barahona y galardonada en el 2020 como una de las mejores 15 personas más influyentes en la industria de reuniones de América Latina. Nosotros estamos en este momento compartiendo con una gran gestora de turismo de la República Dominicana. Estamos, doña Elizabeth, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo está usted? Rafaelito, qué placer hablar contigo. No, el placer es mío, el placer es mío. Y sobre todo a todos los ocoeños, les mando un abrazo grandísimo. Qué bueno que... A mí me mantiene vivo un ocoeño, tú sabes. Ah, no me digas. Mi cardiólogo es de Ocoa. Ajá, ¿y cuál es ese? ¿Chicho? Es Chicho. Ah, no, pero ese es queridísimo, queridísimo por todos nosotros. Así que yo le debo la vida a los ocoeños. Pero qué bien. Bueno, usted sabe, este es un espacio que nosotros hemos abierto desde el mes de mayo de este año 2020. A raíz de todo esto que ha ocurrido en el mundo, pero específicamente lo que tiene que ver con lo que nos atañe a nosotros, a nuestra industria sin chimenea, que es el turismo. Y todo lo que ha ocurrido desde que el país fue declarado en pandemia en el mes de marzo, todo lo que ha venido ocurriendo con el turismo de playa, con el turismo interno, con las cadenas hoteleras, bueno, en fin, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y esto nos ha servido a nosotros para un poco compartir ideas, proyectos, pero al mismo tiempo que sirva de canal para orientar, porque mucha gente todavía, unos meses después de haber pasado todo esto, hemos quedado, o han quedado muchos, de alguna manera en el limbo, digamos. Entonces, para mí, tenerlo usted en la noche de hoy es importante porque va a arrojar mucha luz, sobre todo aquí en Ocoa, un destino emergente, un destino que ha venido empujando fuertemente desde el año 2013, pero específicamente desde el año 2014, cuando fue realmente que nos comenzamos a conectar con toda la cadena de valor nacional del turismo, y ahí tuvimos la maravillosa oportunidad de conocerla a usted y a otras personas más que son tan importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo y del ecoturismo en la República Dominicana. Cuando hacía la introducción, la pequeña introducción de todo lo que usted representa para el país y para el turismo de la República Dominicana, honestamente, que usted fue galardonada en el 2020, no recordaba eso porque sí lo vi en las redes, sí lo vi en la prensa, de manera que hoy está este espacio, Conversatorios en tiempos de COVID, como yo le he denominado, tiempos de cambio, y le he denominado tiempos de oportunidades, que independientemente de los problemas que tenemos, hay que sacar la creatividad y ponerla al máximo en este momento tan difícil por el que estamos atravesando. Buenas noches una vez más, doña Elizabeth. Bueno, buenas noches, Rafaelito. De verdad que para mí es un placer estar contigo y hablar de estas cosas, aunque hemos hablado mucho sobre el COVID en los últimos tiempos, pues pareciera que tenemos que evolucionar cada día que hablamos, porque las circunstancias son cambiantes, y son cambiantes no solamente para
nuestro país son cambiantes a nivel mundial. Fíjate que hasta ayer México estaba al 60% de ocupación y hoy acaban de sacarle un no viajar de Estados Unidos a México. O sea que todo es cambiante, muy cambiante. Pero quiero decirles una cosa, que si hay algo que hemos aprendido en la pandemia son, entre otras cosas, que no podemos actuar solos. Así es. Que estamos por primera vez haciendo que nos escuchen de una manera más concreta, porque nos hemos unido, porque nos hemos aliado, porque hemos hecho propuestas concretas y no sueños en las nubes. Y todo eso nos ha ayudado a avanzar, aunque parezca mentira, durante el tiempo de COVID. Pero sobre todo hemos aprendido a que no nos podemos quedar tranquilos. Si nos quedamos a esperar que se nos caiga el techo encima, pues se nos va a caer. Lo que tenemos es que actuar, y actuar en todo. Por ejemplo, ¿qué tanto tenían que hacer ustedes en Ocoa? Yo me imagino que ustedes ya han comenzado a hacer una evaluación de todos los venues y todos los atractivos de Ocoa. Le están sacando piezas que puedan ser enseñadas tipo película para que la vean las personas. No, porque ya la nueva forma de anunciarse o de promoverse ya no es con un panfleto, ni con una revista, ni con nada de eso, sino a través de las experiencias. Yo si fuera ustedes estaría dando vueltas por todos los sitios que hay, sacándome selfies, sacándome cosas y poniéndolas en las redes sociales. ¿Qué ventaja tienen ustedes en este momento? Porque hay que hablar de las ventajas más que de las cosas que nos están pasando a todos. Bueno, la ventaja es que son una población pequeña y la ventaja es que tienen muchísimos atractivos alrededor de esa población pequeña, muchísimo. Y que una sola visita a Ocoa pues representa muchas experiencias en un solo día o en dos. Ahora, ¿por qué digo que tienen ustedes una ventaja? Bueno, la ventaja es que la población es pequeña y la ventaja es que tienen mucho espacio abierto, lo cual quiere decir que ustedes deberían estar enfocándose ya hacia el turismo nacional en forma, pero sin piedad, porque este es el momento en que el turismo nacional quiere salir, y quiere salir para un sitio abierto y con atractivos naturales que no hayan conocido antes. Ya llegó la época de la experiencia y no la época de los resorts, sino la época de la experiencia. Y yo creo que eso les da una ventaja bastante amplia para que ustedes capitalicen en ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Los turistas llegarán después, pero este es el momento de que ustedes capitalicen en el turismo local que no conoce Ocoa y que no conoce su entorno, porque no saben, muchos no saben que de Ocoa puedo pasar a Rancho Arriba, de Rancho Arriba puedo pasar a toda la cordillera central. O sea, llegar a Bonao, llegar al Cibao. Hay tanto por hacer en la región de ustedes y en el área donde están ustedes, que sería un tour precioso que ustedes puedan sacar en este momento. O sea que no se duerman, no se queden en su casa y empiecen a trabajar. Así es. Leía en la mañana de hoy, aunque fue anunciado ya hace unos días por el ministro de Turismo de la República Dominicana, el tema de la inclusión, algo que habíamos pedido, algo que habíamos hasta cierto punto peleado, si es la palabra que se puede utilizar, y exigido porque es un derecho que tenemos los destinos emergentes. Vimos con buenos ojos el anuncio del ministro, decía, en el sentido de que, bueno, planes para incluir al turismo interno, pero también anunciaba que las agencias de viajes y turoperadores registrados en el ministerio
tener esos planes dentro de ellos para la visita a esos lugares, lo cual nos plantea a nosotros un reto, tal cual usted estaba diciendo, de qué debemos nosotros hacer una vez tengamos esas visitas, por ejemplo, en Ocoa, o sea, cómo nosotros podemos enfrentar no esa cantidad como se acostumbraba a visitar anteriormente, digamos en febrero de este año, ya ese turismo masivo, yo soy de los que digo que no se va a ver, eso va a ser muy difícil, ya la gente está buscando experiencia, como bien usted dice, está buscando lugares abiertos, lugares seguros, lugares donde usted pueda respirar el aire puro. De cara a eso, doña Elizabeth, y de cara a lo que usted conoce, no solamente del país, sino de Ocoa, esos retos que se nos plantean aquí en Ocoa, decir que la cadena de valor todavía hay que seguirla fortaleciendo aquí en Ocoa, están algunos elementos de esa cadena de valor un poco dispersos, esa es la verdad, pero de cara a eso que nos viene ya, o sea, no es que vamos a esperar 10 años, 5 años, 8 años, es ya, o sea, lo tenemos al doblar de la esquina. ¿Cuáles cosas, aparte de lo que ya usted había planteado, de la experiencia, de los selfies, de mostrar esos atractivos importantes que tiene la provincia de San José de Ocoa, de cara a las instalaciones, a los hoteles, a los restaurantes y a los emprendedores que ya están aquí en la provincia, de cara a eso, ¿cómo podemos de alguna manera ofertar, esa es la palabra, presentar de la mejor manera al turista local, que es el que va a venir y es el que ha estado viniendo en los últimos años aquí a Ocoa? Bueno, creo que la primera cosa que deben hacer es transmitir cuáles son los protocolos que ustedes están usando en todos esos sitios y enseñarlos. Tienen que sacarle videos a todo lo que han hecho con relación a protocolos. Y si es posible, invitar al Ministerio de Turismo a hacer una inspección, como si hicimos con Barahona, de manera que ustedes filmen esa inspección y filmen los lugares donde estuvo el Ministerio y filmen cómo el Ministerio les da la aprobación para estar en eso. ¿Por qué eso? Porque lo que está buscando, todos estamos en pánico. Y el pánico es una percepción, porque no vamos con ese pánico al supermercado, pero sí vamos con ese pánico a otros sitios que no son el supermercado. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Lo que hicieron los supermercados. Los supermercados lo primero que hicieron fue decirnos cuáles eran los protocolos que ellos iban a tener para que nosotros no nos infectáramos en los supermercados. Ese es el punto 1. El punto número 2 es acercarse a la cadena de valor distribuidora de los productos, con productos que se puedan ver, con videos, y vuelvo a insistir en los videos, porque ustedes saben que todo el que viaja localmente hoy en día son jóvenes, son jóvenes, y los jóvenes que ven Instagram, ¿qué es lo que ven? Facebook e Instagram, más Instagram que cualquier otra cosa. Más Instagram. ¿Y qué es lo que ven ellos en Instagram? Videos. Entonces, nosotros no debemos luchar contra lo que está pasando, lo que debemos es montarnos en la ola, hacer los videos, a enseñarle lo que hay y decirle cómo a los que le venden los paquetes a esa gente, o a los que recomiendan que vayan a esos sitios. Lo primero es que yo haría una ruta para que pudiesen tener los que no han ido a ese bello sitio, pues algo como una guía de qué pueden hacer en esa ruta, desde que toman la carretera de Veniencia arriba, ¿verdad? Ya hasta llegar a Ocoa. Hasta llegar a Ocoa, y después cómo llegar hacia el otro lado, hacia la carretera. Pues deberían ustedes tener una ruta que les indique qué ver, dónde pararse a comer, dónde pararse a comprar cosas típicas, toda una serie de cosas que les sugiera una experiencia. Y además de todo, si tienen algo verdaderamente único que deseen enseñarles, deben mostrárselo por esa vía del video, que es poderosísima. Los agentes de viaje están ávidos
de buscar rutas diferentes a las que han tenido siempre. O sea, creo que un buen acercamiento a los agentes de viaje y turoperadores locales es una necesidad. Y luego, creo que deberían invitar a unos periodistas de los que publican rutas locales para que ustedes puedan hacerle ese recorrido a ellos y hacerle ver la belleza y lo que pueden hacer en ese trayecto. Hay también los influenciadores. Sí, sí. Los influenciadores también deben ser llamados para que influencien por las redes sociales, pero que no vendan porque son ilegales si venden. Sí, exactamente. Lo sabemos. Y creo que eso es una manera que no cuesta, poco costosa, de hacer que todo el mundo conozca que a 2 pasos de la capital, y a 2 pasos de Santiago, y a 2 pasos de todas partes, está la ruta de San José de Ocoa y sus aledaños, que son bellísimos. El que no se haya metido en el río de Rancho Arriba no sabe nada. El río Nizao. El río Nizao arriba, porque el Nizao abajo está contaminado, pero sí, el de arriba está muy bonito. Yo ahí me he sentado en el medio del río a tomarme una cervecita de lo más bueno. Por si acaso no sabían que usted había andado por ahí, por si acaso. Sí, por si acaso. He estado en las avispas y he estado en todo. Perfectamente. Bueno, no, y creo que esa es una manera que no le costaría al clúster, pero el clúster tiene que organizar ese tipo de información. Debe organizar el tipo de información dándole sugerencias. Si tienen un día, hagan tal cosa. Si tienen 2 días, hagan tal cosa. Si vienen por unas horas, hagan tal cosa. Y aquí tienen esta variedad de comida y tienen esta variedad de alojamiento. Los agentes de viaje se lo van a agradecer. Se lo van a agradecer mucho. Y para ustedes, yo creo que pueden contactar a Winston Cruz en Adavi, y pueden contactar a Jacinto Fernández en Adotour, y ellos con mucho gusto le van a recibir sus informaciones y la van a publicar entre sus agentes de viaje. Con relación al tema de la cadena de valor que hemos peleado tanto, sí, señor. Sí, señor. Vuelvo al tema de la unión. Adotour, Opetur y Adavi se unieron como uno solo. Y durante varios días, pero intensos, hicimos nuestro cuestionamiento por todas las redes sociales y por todo, y por una serie de vías, ya sean documentos, ya sean esto, pero documentamos muy bien las peticiones y por qué. Hasta que de repente fuimos llamados al Ministerio de Turismo. Se suponía que era una reunión con el ministro, pero realmente nos atendió la viceministra de Turismo, y lejos de decirnos qué quieren, nos empezó a preguntar qué era la cadena de valor, porque nosotros hablábamos de la cadena de valor y por qué nosotros queríamos que le hicieran caso a la cadena de valor. Entonces le empezamos a explicar. Y eso es bueno que lo sepan tus miembros del clúster y todo el que pertenece al sistema turístico de San José de Ocoa. La cadena de valor se tiene que nuclear en vez de atomizar, porque exactamente, es muy difícil llevar proyectos a cabo si no están todos juntos y no se consultan entre todos. Entonces, la clusterización es tan importante por eso mismo. Una vez que ustedes se sientan en una mesa y dicen, mira, vamos a priorizar cuáles son los programas que se pueden vender, vamos a priorizar los sitios que se pueden vender, entonces priorizan la manera como se va a mercadear. Y una vez con eso, entonces van al ministerio y solicitan las ayudas puntuales, porque no le van a aceptar un proyecto que sea en el aire. Le van a pedir que le diga, mira, ¿para qué quieres tú este pedazo de carretera?
como el Exactamente. pedazo de carretera es porque yo tengo esta ruta aquí, esta ruta aquí, esta ruta aquí, y no se pueden desarrollar si este pedazo de carretera no está hecho. Y así es como logramos que escucharan a la cadena de valor. Y ya tenemos un par de semanas sentándonos con la viceministra a nombre, bueno. a nombre de las tres asociaciones, y ustedes han empezado a oír ya términos como cadena de valor, términos como turoperadores y agencias de viaje, legales, porque viene un programa donde se le van a dar facilidades, pero van a tener que entrar todo el mundo en la legalidad. Claro, claro. Porque estamos compitiendo los unos con los otros y les estamos haciendo daño al país con esa competencia desleal. Entonces, correctamente. Todos compitiendo, pero de alguna manera leal y con unos costos que sean parecidos a todo el mundo. Y así vamos a mantener un estándar de calidad. Otra de las cosas que en este momento deben estar haciendo es profesionalizándose. ¿En qué dirán ustedes? Bueno, yo creo que lo primero que deben hacer es todo lo que tengan que ver con profesionalización de la parte técnica de cómo mercadear hoy en día. O sea, todo lo que es marketing digital, marketing e-commerce, deben ser una de las prioridades de ustedes. Y lo mismo que cómo poder levantar estas tomas, porque no es poner una cámara y ya hacer la toma y se acabó. Así es. Tienen que tener especificaciones, y yo diría que todos ustedes deben estar en profesionalización, profesionalizando los guías, profesionalizando a los que toman las tomas de las rutas y profesionalizándose ustedes como dirigentes de un clúster, y sus miembros deben profesionalizarse también para que no cometan el error de atomizarse. Entonces, eso son varias de las cosas. Hay que mantenerse muy ocupado. Eso, totalmente, totalmente. Usted tocó un tema que yo lo hablo mucho, no solamente aquí en Ocoa, que dicho sea de paso, ¿cuánto no estudiamos? ¿Cuánto no hablamos de la cadena de valor? ¿Cuánto nosotros no tuvimos que leer sobre esa cadena de valor? Pero hay un tema muy importante que yo lo trato mucho aquí en Ocoa. Cuando yo le digo a los dueños de hoteles, restaurantes, emprendedores aquí en Ocoa, que el destino, lo único que lo salva es la clusterización del destino. Y es un tema aquí, hasta cierto punto, todavía muy a pesar de tener el clúster y de no tener, porque hay que decirlo, la cantidad de miembros que necesitamos para que esté debidamente fortalecido, es un tema tabú, porque no entienden eso muchos. Y me gustaría, doña Elizabeth, que usted, de su experiencia, sobre todo en lo que está ahora con el clúster de Barahona, explicar un poco qué significa pertenecer a una institución como es un clúster que lucha, que empuja, que apunta todos a un mismo objetivo, para que puedan entender el por qué es eso, lo único en garantía de sostenibilidad en tiempo y espacio de un destino. Bueno, mire, hoy estaba yo en una conferencia mundial de la Asociación de los Convention and Visitors Bureau, que son en esencia DMOs, que son Destination Marketing Organizations, que en esencia son los clusters. Y esa conferencia mundial, habían por lo menos unos 150 expertos hablando uno detrás de otro. ¿Y en qué coincidíamos todos? En que la disociación no sirve para nada, que la unión es la que sirve, y la clusterización, que es el poder tener una organización donde estén sentados toda la cadena de valores, hace que la maquinaria funcione bien. Esa maquinaria no debe ser solo de hoteleros, como hemos tenido aquí durante tanto tiempo.
yo lo llamo el sistema feudal del turismo, porque fíjense bien que en esa época de los feudos Sí, estaba el palacio y los señores del palacio, pero cuando le preguntaban que qué iban a hacer para cultivar lo que se comían, no sabían, porque quienes lo hacían eran los otros, los que estaban exactamente. fuera del palacio. Y en el sistema turístico pasa lo mismo. El sistema turístico es un sistema como un reloj de un Rolex. Un Rolex, si uno destapa un Rolex, vas a encontrar piezas pequeñitas, pequeñitas, y piezas más grandes. ¿Cuál es la que sirve? Para el Rolex, si tú le quitas la pequeñita, se para igualito que si se para con la grande. Entonces, el clúster es exactamente ese Rolex del sistema. El sentarse en una mesa, el saber qué hago yo para buscar a los turistas y el que yo sepa cuál es el costo que tienen los hoteleros para poder mantener esa estructura el que me va a dar un tour comunitario me diga cuáles son los retos que tiene para poderlos arreglar y poder hacer el tour con él. Tienen que estar todos y tenemos que entendernos todos, porque si yo no entiendo el sistema completo, yo voy a cometer los errores que hemos cometido en este país. Hemos cometido errores y ahora nos estamos dando cuenta. Y entre los errores que hemos cometido es que por ese tipo de no asociarnos, no hemos podido Exacto. llevar a cabo los programas y proyectos que deberíamos haber hecho para las diferentes zonas del país. Y se ha desarrollado nada más que unos llamados polos turísticos que hoy en día están muy cuestionados porque los polos turísticos no están respondiendo al nuevo turista. Así mismo es. El nuevo turista quiere no viajar en charter, el nuevo turista es independiente, viaja en su avión normal, el nuevo turista quiere viajar en su propio carro a San José de Ocoa y no que lo empaqueten en un autobús de 54. Y entonces tenemos que saber lo que está pasando y tenemos que estar agrupados, informados y unidos. Esa es la razón por la cual los clústeres deben existir. Lamentablemente aquí ha habido una cultura de ¿qué les puedo decir sin pecar en impertinente? Bueno, lo voy a decir como quiera porque aquí hay que decir las verdades. La verdad es que los egos han sido lo peor que hemos tenido en el país. Eso es así, eso es así. Sin duda que es así. Y los egos no han dejado que nos desarrollemos como los países exitosos que tienen no solamente una gran economía turística, sino que nosotros nos hemos desarrollado en base a cosas que no son nuestras. Fíjense que el modelo de desarrollo turístico que tenemos es un modelo vertical. El modelo vertical es que nosotros tenemos 5 grandes turoperadores mundiales que contribuyen al 75% de los visitantes, de los turistas que llegaban al país y que tenían desde las agencias emisivas hasta el charter, hasta el hotel, hasta los transportes y no es un monopolio. Y no era suficiente porque también compraron a los suplidores de excursiones. ¿Qué quedaba de eso en el país? Me complace informarles que ya se están dando cuenta de que nosotros invertimos miles de millones de dólares en un modelo de turismo que le da muy poco a la República Dominicana. Porque entre lo que destruye el turismo masivo, entre lo que se le aporta para que venga, porque le gastábamos 62 millones de dólares al año, ¿verdad? Así es. Y lo que ingresaba, el resultado del retorno de inversión era pésimo. Y ahora nos hemos enterado, ¿verdad? Esto lo hemos venido diciendo, hace años lo hemos venido diciendo. Y por eso, perdóneme, lo que pasa, perdóneme, doña Elizabeth, es que podemos ver la película ahora en cámara lenta.
Ah, Y nos hemos ido dando cuenta de que había un modelo que se estaba agotando y podemos cortar esas partes de esa película y reeditarlo. Entonces yo creo que ahora es el momento de reajustar todo eso. entonces los clústeres, ¿por qué son tan importantes? Porque realmente el DMO, que es el Destination Marketing Organization, es el experto, la entidad experta en su localidad. Y esa entidad tiene que ser capaz de poner todas estas cosas que le dije al principio que había que hacer de promoción, ponerlas en contexto con la ayuda de todos los miembros del clúster y poder desarrollar su promoción hacia afuera. Así es. Y no esperar que el ministerio les dé o no les dé. Ustedes tienen que agruparse, ustedes tienen que desarrollarlo y si el ministerio después le da, magnífico, pero llegó la hora en que hay que independizarse de todo lo que sean aportes ministeriales porque ya no hay dinero. Ahora tenemos que hacerlo nosotros, así que vamos a ver cómo nos unimos y dejan de tener los egos que nos han hecho tanto daño en todas partes, y los hoteleros que vayan entendiendo que su pieza más grande sirve para lo mismo que mi pieza más pequeña. Así mismo es. Porque así mismo es. La pieza mía, la pieza suya tampoco sirve. Eso es así. Y usted sabe que decía yo aquí también, yo le decía, señores, el momento que estamos viviendo, lejos de parecer una debacle, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros sacarle todo el provecho, en el caso de San José de Ocoa, todo el provecho por las bondades naturales que tenemos, muchas de ellas inclusive, como bien usted decía, nadie las conoce, mucha gente no las conoce. Pero cuando en el destino no se entiende que hay que unirse, como bien usted dice, cuando en el destino no se entiende que esto es un asunto de todos, que no es un asunto de una institución, que no es un asunto de una autoridad, que no es un asunto de un hotel. Siempre yo pongo el ejemplo de esos clústeres que están funcionando y que son exitosos y que tienen resultados probados, como es el caso de Barahona. Y le decía, en ese espejo es que debemos de verlo. Costó mucho. No, yo lo sé, yo lo sé. Fue contra viento y marea, pero... Yo lo sé. En inglés dicen que where there is a will, there is a way. Donde hay... hay que ser resiliente, hay que ser persistente, hay que sentarse a hablar con ellos. Y los hoteleros, tarde o temprano, van a entender que nosotros somos los que los vamos a favorecer. Porque si todos nos unimos, quienes van a salir favorecidos son ellos también. O sea, eso es así. Y los dueños de restaurantes igual. Pero los dueños de restaurantes son más cooperadores. Sí. Ahora, lo extraño con los hoteleros que uno los agarra uno por uno y son muy cooperadores. Es cuando se ponen como en sindicato. Ahí es que viene el problema. Que se ponen un poco reacios. Sí. Yo le digo, señores, es que ahora mismo y me ha tocado, me ha tocado vivir eso, o sea, como que, no, ahí está el clúster, ahí está la oficina de ecoturismo, todo en la provincia tiene que salir de ahí. Mira, ahí hay un hotelero diciendo completamente de acuerdo. Ese es Ramón Tejeda, mi compueblano, mi hermano, mi amigo, Ramón. Y mi canchanchan y de muchos años. También. Sí, la aprecia muchísimo usted. Entonces, ahí es donde está la esencia de esto, doña Elizabeth. Ahí es donde está esto, o sea, entender que si queremos lograr el objetivo que todos queremos lograr, ¿verdad? Que muy a pesar de estar un poco dispersos aquí en San José de Ocoa, desde el 2014 a la fecha, se han hecho cosas importantes aquí en Ocoa, independientemente del frenazo que recibimos ahora en el mes de marzo. Pero si nosotros no nos unimos y no fortalecemos una institución que aún está en franco desarrollo, como es el caso del clúster de aquí de Ocoa,
será muy difícil transitar el camino de la sostenibilidad, porque lo único que es imposible, imposible. Y cuando yo le digo, miren, cuando ustedes me ven que voy a Barahona, que voy a San Juan, que voy a Jarabacoa, que voy a Bonao, que voy a La Vega, que voy a Baní, que voy a Palmar de Ocoa, no es turisteando que yo ando. Yo ando con Ocoa en un bolsillo, tratando de lograr esta sinergia que hemos logrado, por ejemplo, con ustedes, gracias a Dios, que es esa confianza en los trabajos que hemos realizado, que se selló, y hay que decirlo, gracias a Dios, en la pasada feria Descubre Barahona 2019, todo ese esfuerzo que hicimos, que fue un reto para nosotros, esa invitación fue un reto, sin lugar a dudas que fue un reto, pero pudimos cumplir con lo que nos comprometimos, más allá inclusive hasta de algunas cosas que habíamos dicho que íbamos a hacer y que nos salieron, gracias a Dios, muy bonitas todas allá. O sea, no es fácil, no es fácil. O sea, esto es un asunto... No pueden echar para atrás, tienen que echar para adelante. Y otra cosa, es importante que ustedes cuando mantener el clúster no es para que lo mantenga el más poderoso, es para que lo mantenga el más empático, el que pueda aglutinar. El más poderoso es lo que generalmente vemos en los clústeres, en otros clústeres, que vemos muchísimos hoteleros que no contentos con la asociación de hoteles tienen aquí secuestrado el clúster. Y entonces, ¿es la asociación de hoteles o es el clúster? Pues evidentemente es la asociación de hoteles, porque los demás tienen que entrar en la idea de que el clúster es un órgano de todos, no es un órgano de un sector, no es un órgano que debe ser secuestrado por ninguno de los sectores que conforman el turismo, debe ser simplemente un engranaje entre todos, un engranaje que funcione entre todos. El año que viene, exactamente, un consejo tan simple como eso, claro. El año que viene, digo el año que viene porque aunque quedan unos meses de este año 2020, pero vamos a decir que los meses que quedan es para ir engrasando la maquinaria para el año 2021, esa es la verdad. Se plantean varias cosas para el año que viene. ¿Qué va a pasar con las ferias? ¿Qué va a pasar con los congresos? ¿Qué va a pasar con los eventos que normalmente se celebraban en el año en la República Dominicana? Ahí, ¿qué cosas hay que repensar? Bueno, es la pregunta. Yo te puedo decir que si seguimos como estamos, que es que ya entendemos los protocolos, ya se han hecho eventos multitudinarios en México, se hizo uno la semana pasada que fue el World Meeting Forum. Ellos decidieron, eso es un evento del sector turismo, y decidió dar el primer picazo de hacerlo para que se dieran cuenta de que siguiendo los protocolos no iba a pasar nada. Ellos siguieron un protocolo desde el momento en que reservaban, le pedían que se hiciera la prueba PCR 5 días antes de llegar al evento, y aquellos que llegaban sin la prueba PCR se las hacían en el mismo momento, y les hacían llenar un formulario de seguimiento y lo seguían todos los días con eso. Después del evento, fueron 300 personas, eso es un evento que generalmente es como de 1,000 personas. Fueron 300 personas, que para nosotros fue muchísimo en esta época porque eran todos de localidades diferentes. O sea, hizo en Los Cabos, en Los Cabos en México. En México. Y después del evento se monitoreó a los 300. No ha habido ni uno infectado, ni uno. Yo le digo una cosa, lo que tenemos es que primero combatir el miedo, hacer eventos pequeños, pero hacerlos, y probar y demostrar que si uno sigue el protocolo no pasa nada. Lo segundo es que sí se van a hacer eventos el año que viene. Está lleno de eventos el año que viene. No va a ser del mismo tamaño que los eventos
de años anteriores. Por ejemplo, si uno tenía un evento de 1000 personas, posiblemente el evento sea de 500, pero se va a hacer y se va a hacer híbrido porque hemos descubierto en esta pandemia que lo totalmente virtual no es lo ideal, pero lo que es híbrido nos da una base mucho mayor y podemos retener los que vienen. Los que vienen a hacer su networking, a hacer una cantidad de cosas. Y los que no pueden venir, le damos la oportunidad de ver una parte del Congreso. Entonces, está lleno el año que viene de Congreso el país. Y creo que nosotros lo que tenemos es que desde ahora empezar a hablar de que si usted va a un supermercado puede ir a cualquier otro lado, y no sé, porque es lo mismo, son los mismos protocolos. Lo único que usted no puede es ir al supermercado con todos los protocolos y llegar a su casa y porque le vino una visita, usted se relaja y después dice que lo cogió en el supermercado. No fue en el supermercado. Usted no siguió los protocolos en su casa. Entonces, seguir los protocolos, no hay ningún problema. Toda esta gente que le estoy diciendo, esas 300 personas viajaron en avión, todas. Ninguno se infectó, ninguno. Eso es un buen dato. Es un buen dato. Y debemos empezar a hablar de eso, empezar a hablar de que hay que hacer los eventos, llevar el protocolo al pie de la letra, eso sí, y monitorizar qué pasó con ese evento después, para que vayamos enseñándole a la gente que eso es así. Los grupos también se reactivarán el año que viene, ya hemos oído de las asociaciones mundiales que los grupos se van a reactivar el año que viene. Va a estar la vacuna, porque pensamos que la vacuna, ya salió la rusa que se está distribuyendo a ciertos países de América Latina, pero hay 6 tipos de vacuna más, que es la israelita, la americana, la inglesa, etcétera, etcétera, que se van a distribuir antes en los primeros 3 meses del 2021, e inclusive antes, en el 2020, puede que esté otra más. O sea que ya las circunstancias cambiarán, y el miedo se nos irá quitando, pero hay que hacer un intento de que se nos vaya quitando desde ahora. Bien, es importante, muy importante ese dato, porque ciertamente, como usted dice, hay el temor, el miedo nos arropa a todos, esa es la verdad. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos mantenido un protocolo que usted no se puede imaginar. Nosotros, por poner el ejemplo de nuestra oficina, hemos estado trabajando de manera remota desde que esta pandemia arrancó. Y yo pienso, sin lugar a equivocarme, que he trabajado más en mi casa que cuando yo estaba en la oficina, porque son tantas reuniones, tantos webinar que uno tiene en el día, tantos Zoom que hay que hacer, tantos correos que hay que contestar, que la gente buscando información. Y si hay tantos eventos para el año que viene, pues eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Y sobre todo que ustedes tienen la ventaja de que hay un mercado local, nacional, ahora mismo, que está interesado en salir. Y lo que están es yendo a sitios como los de ustedes. No están yendo tanto a Punta Cana no, están saliendo hacia sitios donde no esté congestionado y donde haya más naturaleza. Así que exploten eso, que este es el momento. Bien, otra de las inquietudes también que se nos han planteado aquí en el destino, sobre todo últimamente, que se han aperturado aquí 3 negocios en medio de esta pandemia. Hemos tenido 2 hoteles y un restaurante. Se han aperturado en Ocoa. En medio de toda esta crisis, hemos tenido como digamos, ese hálito de esperanza en el destino. Uno nuevo y otro que está ampliando. Entonces, el gran inconveniente sigue siendo el tema de la regularización. El gran inconveniente sigue siendo el tema de que hay que jugar con reglas claras, como bien usted ha dicho. Sobre todo en momentos en que un destino que nos falta mucho
porque esto es una carrera de largo kilometraje. Esto es un asunto que no es ahora, esto es un asunto que nos va a tomar más años todavía. De cara a ese año 2021, que lo tenemos al doblar de la esquina, con todas esas recomendaciones de buscar ese nicho de mercado, de regularizarnos, de tratar de atraer con una promoción atractiva todas esas visitas a Ocoa, siempre le queda a uno la duda, ¿verdad? Y ahí quisiera que nos ayude con su experiencia. ¿Qué nos espera a nosotros? Y digo a nosotros, no Ocoa, en sentido general, al turismo interno de la República Dominicana, y quizás sea esta una pregunta que usted pueda contestarla, si puede, y si no, nos da algunas ideas respecto a las medidas de incentivo que ha anunciado el Ministerio, que nos puedan favorecer y de las cuales nosotros, en este caso Ocoa, podamos alarlas para acá y que sean favorecidas y que nos favorezca a seguir en el crecimiento que hemos ido teniendo del 2014 para acá, y que podamos insertar eso en nuestra estrategia de negocios y en nuestra estrategia de seguir comercializando a Ocoa. No sé si me entendió. Claro que sí. Bueno, las medidas de incentivo lamentablemente han sido 16 medidas de incentivo, de las cuales 14 son para hoteles y hoteles en zonas de polo turístico. No son ni siquiera para hoteles en el resto del país. Creo que hay que reunir, y si yo fuera ustedes, reuniría a los pequeños hoteles y podrían hablar con Elena Nunciatini, que los reunió en Barahona, y asimismo con Baní, y crear una especie de grupo de pequeños hoteles para solicitar incentivos que tengan que ver con el tamaño de los hoteles de ustedes. Nosotros estamos pidiendo unos incentivos en el grupo que nos estamos reuniendo con el viceministerio, donde estamos pidiendo una serie digamos, no incentivos, porque no son incentivos, de facilidades fiscales para tratar de que el sistema turístico de pequeños y medianos empresarios no colapse. Entre eso están, por lo menos hay como 10 o 15 medidas que tienen que ver con la DGI. Y de las 10 o 15 medidas hay aproximadamente unas 2 o 3 que no van a poder ser acogidas, pero el resto parece ser que van a ser viabilizadas. Por otro lado, con relación a los hoteles pequeños, creo que hay una gran necesidad de que ustedes se unan, o que los hoteles pequeños se unan en una federación, una cámara, diría yo, de hoteles pequeños, como los tiene Santo Domingo, tiene una asociación de hoteles pequeños. De manera tal de que esos hoteles, y a ellos también le pueden consultar, de manera tal de que ustedes se unan para hacer las peticiones que les corresponde para esos hoteles pequeños. Nosotros lo que hicimos fue buscar protocolos que fueran en otra parte del mundo y tratar de que nos los aprobaran, y así fue. Para los hoteles pequeños hay unos protocolos que nosotros pudimos buscar y hacer que nos los aprobaran, y además lo que hicimos fue llamamos al Indotel para que nos hicieran los cursos de protocolo in situ, ¿no? Entonces lo llevamos a Barahona, ahí se hicieron los cursos de protocolo, se hicieron por Zoom primero, y después vino el ministerio y revisó que todos esos cursos de protocolo que se habían dado los estuviesen haciendo. Y entonces el ministerio avaló lo que había hecho el
el Infotep. El Infotep. El Infotep. Yo creo que por ahí deben ustedes ir porque es muy interesante cuando ustedes pueden publicar que sus restaurantes y sus hoteles han pasado por ese proceso. Le da mucho más confianza a las personas, sienten que ese es un sitio donde se pueden quedar y inmediatamente empiezan a hacer reservaciones para el sitio. Nos ha pasado en Barahona y estamos muy contentos con eso, pero hay que hacerlo a nivel nacional para los hoteles y los restaurantes pequeños. Lo otro que se ha propuesto con los pequeños y los pequeños y los medianos empresas, micro y pequeñas empresas de turismo, es que pues tratemos de que no paguemos, no ahora, sino no paguemos después tampoco el anticipo del ITEVI, ¿verdad? Y tampoco que tengamos más plazo para pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta. Esas son varias de las cosas que estamos pidiendo, al igual que quizás eliminar el 10% de la propina obligatoria, porque mucha gente le da más propina por el servicio que tienen nuestros dominicanos. Y en realidad ese 10% ellos prefieren que se lo den a alguien que está haciendo el trabajo bien, que simplemente se le entregue al hotelero. Al hotelero. Entonces eso haría que fuésemos además más competitivos. Perfecto. También estamos pidiendo que la luz, que todo lo que sea la tarifa de luz para las pequeñas y medianas empresas, pues se considere de otra manera. Perfecto, ¿verdad? perfecto. Y a los pequeños y medianos turoperadores y agencias de viaje lo que se está pidiendo es que nos consideren como comisionistas. La DGI nos tiene a nosotros como si fuéramos grandes empresas. Lo cierto es que a nosotros nos entra mucho dinero, pero no es nuestro. Lo que es nuestro es la comisión. Es la comisión de más, claro. No podemos aplicar a ninguno de los préstamos que están anunciando para la micro y pequeña empresa porque nos ven como grandes contribuyentes. O sea, le ven el volumen que maneja, pero no es real. Exacto, todo eso se está haciendo en esas reuniones de los viernes. Ahora, si ustedes tienen alguna propuesta que hacernos como clúster, que necesiten que les llevemos esa propuesta hacia allá, pues siéntense y háblenla para que nos manden, pero tienen que ser puntuales, porque no nos están permitiendo hacer cosas ni a muy largo plazo, ni que cuesten mucho dinero, sino simplemente que sea de sobrevivencia. Claro, como es en el momento que nos encontramos. Bueno, doña Elisa, usted sabe que Instagram solo nos da 1 hora de grabación, caramba. Y de verdad que hablar con usted es hablar con un libro abierto. Ya tendremos que programar después otra intervención con usted. En estos minutos finales que nos quedan, de paso de nuevo agradecerle que haya sacado de su tiempo para dedicárselo a Ocoa y al país, porque nos ve mucha gente también por acá. Para Ocoa siempre. Gracias. Para Ocoa siempre. Gracias. En estos minutos finales, un mensaje final, valga la redundancia, para Ocoa, para esta cadena de valor de este destino, que entienda en el proceso que nos encontramos y cómo seguir trabajando unidos para lograr eso que queremos aquí en Ocoa. Bueno, a los ocoeños les pido encarecidamente, porque me duelen los clústeres como si fueran míos, que dejen de un lado ese ego y que el ego se lo ponga a su ciudad, a su región. Ese ego debe ser para sentirse nacionalista para su pueblo y no para su persona. Pongan todo su esfuerzo en el clúster, traten de actuar unidos, porque es la única manera que van a ser escuchados y respetados. En un sitio donde la gente está peleada toda, o donde nadie se habla con el otro, o donde nadie tiene ni un solo rumbo que puedan llevar juntos, no les hacen caso más nunca. Y eso se lo puedo decir después de haber peleado varias batallas. Así que sí. Así que les pido encarecidamente
por el pueblo de mi querido Chicho González, que por favor que hagan este esfuerzo de poner su ego y prendérselo a la imagen de San José de Ocoa. Y eso es todo lo que voy a decir. Bueno, de verdad, doña Elizabeth, muchas gracias. De corazón, ha sido un conversatorio súper interesante y muy didáctico, que es lo que finalmente buscamos en este espacio. De verdad que muchas gracias, bendiciones, y ya tendremos mucho tiempo para seguir trabajando, para seguir conversando y para seguir juntándonos. Así que muchas gracias, buenas noches, bendiciones para usted. Gracias de corazón. Gracias, Rafaelito, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, señores, de verdad, gracias por este momento, gracias de corazón. Quiero, antes de finalizar, agradecer a Andy Guerrero, a Osiris Ramírez Ponce de León, un fuerte abrazo, mi cariño eterno siempre, y de verdad te queremos mucho acá. A Ramón Tejeda, caramba, gracias. A Yudeli Lluveres, muchas gracias, de verdad. Y bueno, son tanta gente que se han estado conectando y nos han estado pues siguiendo en este conversatorio tan interesante. Nos vamos a ver el próximo martes con otro plato fuerte. Vamos a tener el próximo martes un gran gestor también, una persona de la cual vamos a aprender muchísimo. Muchísimas gracias. Pasen ustedes muy buenas noches. Otro conversatorio más en tiempos de COVID. Este conversatorio lo podrán escuchar después en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestro programa Ocoa y sus riquezas en la radio por Maniel FM en los 91.9 para toda la población local aquí en San José de Ocoa. Buenas noches, hasta otro conversatorio.